Bien, a mí me gustaría retomar algunos de los puntos que vimos la semana pasada, algunos de los puntos que me parece que sería bueno repasar o Sí, Eddie. fortalecer, en especial la Morá Ruti, futura raba de nuestro movimiento, me preguntó en la semana acerca de el tema de Musar. Aquí están viendo el roadmap de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el tema un poquito de Musar, las ideas centrales de el Shmona Prakim. ¿Por qué hay que estudiar Shmona Prakim de acuerdo a Rambam? Hay una palabra que es muy importante, en algunas traducciones van a ver que se habla de que este es un texto ético. Vamos a tratar de entender qué significa la ética en el contexto de Rambam. Y creo que ojalá lleguemos a un concepto muy interesante en Rambam que diferencia quién es Tzadik, quién es Rasha, quién es Beinoní y quién es Hasid, que va a ser muy diferente de otros autores. Y posiblemente, si todavía nos queda un ratito, vamos a ver una síntesis de lo que va a ser el primer capítulo. Por eso, como decíamos antes, se llama Shmona Prakim, pero son 9, no son 8, sino son 9 porque la introducción en sí mismo es un capítulo. Entonces, Rambam dice que este es un texto de Musar. Musar tiene que ver con las midot, con los atributos personales, con el perfeccionamiento de los atributos personales. Y yo dije la semana pasada con este cuadro eh, que esto se marcaba en el proyecto filosófico de Rambam de compatibilizar el pensamiento judío tradicional con el pensamiento griego, en especial aristotélico. Ustedes saben que Rambam vive en una sociedad de cultura muy avanzada, como es la cultura que lo rodea, que es el Islam. Hay una historia de que él se le invitó a pasarse al bando cristiano y él prefirió quedarse en el bando musulmán porque ahí era un mundo de arte, de ciencia, jurídico, y él en varias oportunidades expresa su admiración por el mundo musulmán. En especial, por ejemplo, en la introducción del Mishneh Torah, él dice, voy a escribir un libro porque estoy preocupado o avergonzado, de acuerdo a la traducción que utilicemos, sobre el estado de la ciencia jurídica judía. ¿Por qué? Porque dice, hay muchas opiniones, hay divergencia. Recuerden que hasta en ese momento nadie había escrito un código y el Mishneh Torah es ese código que él escribe justamente para estar a tono del pensamiento jurídico del mundo que los rodea. Entonces, esto es parte de su proyecto. En todos los libros que él escribe, lo que trata de mostrar es, y lo logra, por cierto, que el pensamiento judío, cuando uno lo destila, tiene la misma calidad y la misma profundidad que el pensamiento que lo rodeaba. En ese sentido, hay un concepto que es muy importante, la idea de que el musar, la búsqueda moral, la búsqueda del perfeccionamiento, es una búsqueda universal. Por eso él va a utilizar fuentes que no son judías. Cuando digo universal, es la búsqueda del ser humano, es la búsqueda de toda persona, como dijimos la semana pasada, entre otras cosas, de la búsqueda de la felicidad, es una búsqueda universal, no es una cosa particular. Y eso pone también al judaísmo en conversación con otras disciplinas, con otras sabidurías, con otras escuelas que tratan de buscar lo mismo. En términos de la tradición judía, esto se llama Derech Eretz. Derech Eretz es el concepto que utiliza Hazal, se puede traducir como literalmente el camino de la tierra, pero Derech Eretz en el contexto de Hazal son las buenas costumbres. Jaco hace muchos años me enseñó un concepto en Chile que son buenas maneras, una cosa así era, de buena crianza, eso era, de buena crianza. O sea, cosas que tienen que ver con la calidad de persona que uno es. Derech Eretz, en el contexto más contemporáneo de Shimshon Rafael Hirsch, quiere decir conocimiento secular. No tiene nada que ver con este concepto. Tiene que ver con aquí, con las normas
que una sociedad se da para perfeccionar a las personas. Y por eso hay un concepto que aparece en la literatura rabínica que es muy bello y es muy profundo, que dice Derech Eretz Kadma Torah. Y es un concepto revolucionario. Quiere decir que, supongamos traducirlo rápidamente, la ética estuvo antes que la Torá. O sea, que antes que se reveló la Torá, ya la gente tenía ética. Nosotros decimos que inclusive una forma metafórica es que Abraham conocía toda la Torá. Bueno, aunque ese concepto es un concepto midrashico, lo que queremos decir es que Adán tenía una vida de Derech Eretz sin necesidad de haber recibido la Torá. La pregunta es, ¿de dónde viene eso? Es una pregunta difícil, es una pregunta teológicamente difícil, porque si no, ¿para qué viene la Torá? Bueno, lo que están de acuerdo con esta escuela, lo que van a decir es que no todas las personas tienen un desarrollo moral en el mismo estadio y en el mismo momento, entonces se necesita construir una sociedad desde un elemento en común. Pero uno de los que sostiene esto es el Rab Uri Sherki, y lo que dice es que había grandes personajes anteriores a la entrega de la Torá que tenían insight personales que habían logrado ascender y crecer en el mundo moral. Por eso este texto de Derech Eretz Kadma Torah es tan bello, tan profundo, que muchas veces hay que tenerlo a flor de piel para entender que inclusive Derech Eretz Kadma Torah podría decir que, para alguna forma de leerlo, el Derech Eretz es más importante que la Torah. Kadma no solamente como que vino Kodem, sino Kadma como que tiene prelación, como se dice aquí en Chile, que tiene prioridad por sobre la Torah. ¿Se entiende? No es lo mismo que estuvo antes, sino que está más importante. O sea, que el Derech Eretz es tan o más importante que la Torah. Y en ese sentido, la Morá Ruti me preguntaba sobre el tema de Musar, y es muy importante dedicar un ratito para entender que una cosa es el movimiento de Musar, que empezó con Israel Salanter, con un gran pensador que escribió, que hizo una escuela, escribió muchos libros, por cierto, de disciplina personal, de ejercicios interiores. Hay personas que lo comparan hasta con el fundador de la corriente cristiana de jesuitas. ¿Por qué? Porque tiene ejercicios para profundizar y para mejorar el alma. Eso es un movimiento que empieza en 1800, él nació en 1809, a mediados de 1800, y es una disciplina más bien contemporánea y moderna. Lo que no quiere decir es que no haya literatura previa de Musar. Y cuando digo literatura previa de Musar, me imagino varios libros, que uno de ellos es obviamente Shmona Prakim, otro es Mesilat Yesharim, el libro de Luzzatto. Es un libro que, por suerte, hay una buena traducción al español con el texto en hebreo a la vez. Es un libro que vale la pena revisar una y otra vez. Y yo, preparando esta clase, encontré un set muy viejo de libros chiquititos que tenía. Uno lo nombro ahí, es Mesilat Yesharim, Sharei Ateshuvah, las puertas del el arrepentimiento, que lo escribió Yona Girondi, y tiene otro que se llama Orjot Tzadikim o Sefer Amidot. O sea, es toda una literatura que alguna antecede al movimiento de Musar, algunos dicen Jobot Alevavot, muchos libros medievales que son justamente para trabajar el alma de uno y así poder perfeccionarse y crecer. Recuerden que nosotros tenemos dos conceptos, uno de ellos es el Tikkun HaNefesh y el Ojeshbon HaNefesh, que tiene que ver con... entonces, muchas veces nosotros utilizamos esta literatura de Musar cuando llega el mes de Lul. Ustedes saben que el mes de Lul es el mes especial en el que nos preparamos para los Yamim Noraim, y por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos algo que se llama
Tikkun Nefesh, hacemos unas tarjetas, hicimos un librito, o sea, como una oportunidad para prepararnos. Voy a encontrarlo, ahí está. Pero ahora sí se silenciaron, me parece. Sí, no, ahí está. ¿Que me llamó la atención? No. Lo logré. Bien. Entonces, vuelvo a insistir, es toda una literatura previa para perfeccionar nuestro alma. Hay un texto, y esta es la primera pregunta que yo quiero compartir con ustedes. En la introducción, Rambam lo menciona al pasar. Rambam dice, si alguien quiere llegar al nivel de Hasidut, de Hasid, y más adelante vamos a ver qué es, debería poner en práctica las enseñanzas del Tratado de Avot. Y esto hace referencia a un texto muy famoso de una de las Babot, de uno de los famosos textos del Talmud, que dice así: Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, quien quiere ser tzadik debe observar los asuntos del tratado de Nezikin. Ahora voy a explicar qué es. Dijo Raba, quien quiere ser tzadik debe observar los asuntos del tratado de Avot, y algunos dicen que debe observar los asuntos del tratado de Berajot. O sea, son tres cosas que uno debería tratar de lograr. Tratado de Nezikin es el texto, Nezikin es el orden que habla acerca de los daños, todas las cosas que tienen que ver con temas jurídicos, por ejemplo, si uno tiene un toro que es un toro muado, un toro que habitúa a lastimar a otras personas, cuál es su responsabilidad, etc. El Pirkei Avot es el tratado del que estamos hablando, y el de Berajot es el de bendiciones. Ahora sí me gustaría escuchar a alguno de ustedes que quiera decir por qué cada uno de ellos es importante. No lo quiero sacar de la cámara porque no vamos a tenerlo para opinar. Daños, el Pirkei Avot o bendiciones. ¿De qué habla cada uno de ellos? ¿Qué les parece? ¿No habla de nada? Las responsabilidades, Claro. Muy los bien, aprendizajes bien, y saber cómo dirigirse durante el día, a qué hora empezar, a qué hora terminar. Y bien. Dios, ¿no? Brajot es Dios. Claro, y la relación Brajot es con Dios, claro. bendiciones, sí. Claro, pero lo Por que quiero eso. es el vínculo con Dios. Muy Y bien. Nezikin Entonces, son los otros. tiene que ver Rob. con eso. Muy bien. Uno es la relación con los otros, tratar de no dañar a nadie, obviamente, es un camino. Brajot tiene que ver la relación con lo divino. Y el Pirkei Avot, ¿con quién debería hacer la relación? Con Nezikin, con daños, pero Está justamente dentro de cuando Nezikin, pero ¿con termina quién debería ser la relación? Si uno es Con los otros, hombres, Con el con la reo. sociedad, la gente, con 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 la uno sociedad. con el prójimo, con uno mismo. El prójimo. Con Muy uno bien. con mismo. uno mismo. Con uno mismo. Uno es una línea hacia el prójimo, otra es una línea hacia el cielo, por así decirlo, y la tercera es una línea hacia nosotros mismos. Rambam sostiene, como sostienen muchos otros, que hay que empezar por el Pirkei Avot. Recuerden esa frase que se le atribuye a Hillel: si no estoy yo para mí, ¿quién estará? Etcétera. O sea, ¿sí? ¿Alguien quería opinar algo más? Es Andrés. Tengo una pregunta. Dale, Andrés. Dices que antes de la Torá había ya una ética establecida. ¿Eso implicaría que esta ética es única o puede haber distintos, digamos, valores? No, los que sostienen esto, lo que dicen es que hay una ética que tiene un aspecto universal, pero que cada sociedad y cada época lo va actualizando. Lo que dicen es que hubieron, entre comillas, especies de profetas o sabios que tuvieron insight y entendieron cómo construir una sociedad mejor no es que la Torá no se necesitaba, sino la Torá tuvo que llegar en un tiempo posterior, cuando la sociedad estaba lista o necesitada de una Torá. Es una discusión fascinante. La tradición judía
sostiene que sí hay un aspecto de ética universal. El no matarás es universal. Fíjense que, a diferencia de otras reglas, no tiene ningún condicionamiento. Dice no asesinarás, no dice no matarás, sino no asesinarás. No dice ni en defensa, ni porque sí, ni sos más fuerte, si sos más débil. No, es una regla que se llama apodíctica, o sea, es para todos de la misma manera. Es una conversación y una discusión sumamente interesante, y para mí lo que es interesante es que es un insight también de nuestros sabios, que nuestros sabios no se cerraron a que exista un conocimiento, una verdad, una ética, aún antes de que exista la Torá misma, ¿no? La Torá lo que viene es a ser entregada solamente en primera instancia para el pueblo judío, porque es lo que, de acuerdo a esta teoría, lo que el pueblo judío necesita para poder avanzar. Bien, Y en está este sentido... libre Noah, ¿no? No, Moisés me parece que era, ¿no? David. Las reglas de Noah es interesante porque el Rav Sherky que nombré antes es un experto en este tema. Las reglas de Noah son reglas que se ponen para los Bnei Noah, pero no es un insight de los Bnei Noah. Lo que yo estoy tratando de decir es que hay una oportunidad de conocimiento moral. No solo eso, en la actualidad hay un libro de Doniel Hartman muy interesante que se llama Poniendo a Dios en segundo lugar, y lo que trata de mostrar es que la tradición judía no anula nunca el juicio moral personal, que sería imposible anular nuestro juicio personal, sería una deficiencia, sería transformar al hombre en una especie de o robot o animal por suprimiéndole la libertad de juicio autónomo, ¿no? Y él muestra en el Talmud y en otros textos cómo esto es una presencia sumamente interesante. Entonces, retomando antes, Nezikin, daños con los otros, bendiciones con Dios, y Pirkei Avot, en definitiva, es refinamiento de nuestro carácter, de nuestra búsqueda personal y la necesidad de también en nosotros empezar este trabajo de transformación. Una Ahora bien, las ideas consulta. centrales de este texto, Joyce, ¿querías preguntar algo? Joyce, sí, es que yo estaba, o sea, esa ética entiendo que está dirigida entonces solo al pueblo judío, porque bueno, si fuésemos kantianos, todo ser humano tendría la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No obstante, si uno va a otros, pues, actualmente, a través del tiempo, vemos que hay distintos tipos de éticas que no siempre concuerdan con las del pueblo judío y que nosotros nos llama la atención. Por ejemplo, cuando criticamos, voy a decir algo extremo, Irán. Ellos que piensan que tienen que convertir a todos al Islam y son capaces de matar incluso a su propia gente, ellos piensan que éticamente que ellos están haciendo bien, no mal. Entonces, no habría en ese sentido una sola verdad respecto a la ética. Entonces, lo que tú estás señalando sería solo, exclusivamente No, el para pueblo el judío pueblo sostiene judío. que existe una verdad universal en algunos temas y en algunas situaciones donde no es negociable. Por Como ejemplo, no asesinarás. no asesinarás, no es negociable. No torturarás, no robarás, no mentirás, no es negociable. Hay otros aspectos de cómo eso se configura que tiene que ver con la conciencia histórica de cada pueblo. Pero para eso tuvieron que pasar miles de años. Estamos en un texto del año 1100, entendiendo textos que son del año 200, con categorías contemporáneas que obviamente Diferente. es imposible de aplicar. Ahora bien, cuando hablamos de la introducción, una de las cosas que dice Rambam es que se necesita una teoría moral. No es solamente la oportunidad de hacer cosas bien, sino hay que tener un contexto. Algunos dicen que esa es la diferencia
entre la ética y la moral. Ustedes saben que algunos tratan de mostrar la diferencia entre una cosa y otra, y dice que la ética es la teoría, mientras que la moral tiene que ver con la práctica de las cosas. Entonces, en ese sentido, lo que Rambam dice es que el Pirkei Avot, cuando lo destilamos, cuando encontramos lo que dicen nuestros sabios de manera más profunda, es la teoría, no es solamente las decisiones puntuales y prácticas. Y por eso la ética aquí, y lo voy a explicar un poquito más adelante en la próxima lámina o la otra, tiene que ver con el gobierno del alma. Nosotros utilizamos la palabra ética en general como la relación entre las personas, inspirados inclusive por Levinas. Levinas dice que cuando uno ve el rostro del otro, su respuesta tiene que ser una respuesta ética, ¿sí? Tiene que dar cuenta de la otra persona. No quiero avanzar mucho aquí, lo voy a explicar en la lámina siguiente, cómo funciona este concepto en el mundo de Rambam. Y por lo siguiente, él dice que la Hasidut, recuerden que en la tradición uno va avanzando, Hasid quiere decir piadoso, no tiene que ver con el movimiento hasídico del que hablamos los jueves, eso es un movimiento contemporáneo, que existe en el tiempo contemporáneo, pero que empieza en 1700. Hasidut es aquellas prácticas que nos ayudan a ser más piadosos, es un concepto que aparece en la misma literatura rabínica. Pero lo interesante que él dice es que quien practica la Hasidut lo puede hacer como un camino hacia la profecía. Y Rambam lo que sostiene es que la profecía es el grado más alto al que el hombre puede acceder. Recuerden que la profecía para Rambam es casi el escalón superior al filósofo. No sé si ya lo dije la semana pasada, pero esto es un concepto muy importante. Hay una discusión de si el plus viene de Dios hacia la persona o si es la persona la que accede a ese grado superior. Hay muchos libros escritos sobre eso. Una consulta. Déjame un minutito, Allá. Joyce, y después doy lugar a preguntas también. Entonces, el tema de Hasidut es visto por Rambam no como un fin en sí mismo, sino como el fin superior a la experiencia del ser humano. Entonces, el que dice, estudien Pirkei Avot, profundicen en Pirkei Avot, perfeccionen su alma, lo que se llama Tikkun Amidot, la reparación de las virtudes personales. ¿Por qué? Porque ese es el camino que los acerca a la profecía. Y vuelve a repetir que la verdad es universal. Vamos a ver en el texto, cuando lo leamos en unos minutitos, vamos a ver cómo él insiste que él va a tomar la verdad de todos lados y que no se preocupen que él no va a dar todas las citas. Es una característica muy fuerte de Rambam. Rambam va a decir, no me pidan todas las citas de lo que yo voy a decir, porque no quiero demorarme en eso. No es que no las tengo, pero no quiero demorarme en eso porque el mensaje es más importante del otro. Y por último, todo esto tiene que ser, como dijimos antes, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la vida de las personas? Alcanzar la felicidad. Y para él, la felicidad se alcanza a través de este proceso que va ascendiendo hasta, si Dios quiere, llegar a la Hasidut. Aquí es la lámina que quería diferenciar. Nosotros entendemos la ética como la relación entre las personas, algo que tiene que ver con lo social. En Rambam eso es entendido como y posiblemente en Aristóteles, como la política. La política es la ciencia de relación entre las personas, mientras que aquí la ética es vista como el perfeccionamiento del alma. Si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, que en el Mishneh Torah, en el Sefer Amadá, en el texto que se llama Ilhot Deot, la palabra Deot, si ustedes buscan algunas traducciones de las traducciones van a decir que Deot quiere decir ideas, otros quiere decir acciones, y otros va a decir que es ética, que es la forma de la ética, que la forma en la que uno se comporta es la forma
de su propia ética. Joyce, antes de pasar a la definición, 3 definiciones que quiero compartir. ¿Me querías Rabino, preguntar? ¿yo puedo preguntar algo? Sí. Después. Rabino, el 10 mandamientos Sí. son ética mundial, ¿no? Sí. Son la base de la ética. Sí, para nosotros son la base de la ética mundial, por supuesto, pero ahí hay un mandamiento que es particular. ¿Cuál es? El del Shabbat. Sí. Es tan particular el del Shabbat Sí. que las traducciones cristianas dice el día de descanso y no dice el Shabbat. ¿Sí? En el contexto de la lectura correcta dice Shabbat. Otras traducciones dicen día de descanso para no referirse a eso. En ese sentido, Miri, los 10 mandamientos es algo que legó el pueblo de Israel a la humanidad, pero tenía una raíz netamente judía. Joyce, y así después avanzo. Cuando dice que Rambam señala que como que el estadio a más alto de la perfeccionamiento sería la profecía, a mí me trae a la memoria el hecho de que después de la destrucción del templo, del último templo, nos dicen que la profecía terminó y es reemplazada por la oración. Entonces, esto estaría como en otro ámbito que permitiría que, o solo en lo interno, o algo para... No me queda claro. Me gusta mucho tu pregunta. El Talmud dice que cuando la profecía cesó, o sea, la revelación del cielo a la tierra terminó, los rabinos no pudieron tolerar el silencio y lo que hicieron es construir la tefilá para que haya una comunicación hacia el otro lado. Es verdad que Hassal dice eso, pero Rambam no dice eso. Rambam no dice que la profecía se terminó y hay muchas personas que se preguntan si Rambam creía que él mismo era profeta, en el sentido, profeta no que ve el futuro, no que adivina lo que va a pasar, sino como un estadio del conocimiento humano, ¿sí? Cuando uno lee muchas de las descripciones de Rambam de algunas cosas, bueno, es un universo de un conjunto de una sola persona. ¿Quién es esa persona? Rambam. No hay otro que pueda entrar dentro de esa categoría. Por ejemplo, Rambam dice que un buen juez tiene que saber medicina, matemática, astronomía, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas. ¿Para qué? Porque el juez no debería basarse en que otro le explica las cosas o, por ejemplo, para encontrar la bodá zará. ¿Cuántas personas podían tener todas esas virtudes? Solamente él. Eso lo dice en el Hot Shoftim, en las leyes de los jueces. Bien, a mí me gustaría, no sé si Gerardo habías levantado la mano. ¿No? Ok. Entonces, recuerden que leímos un poquitito, como dijo esta persona la semana pasada. No obstante, este texto conduce al hombre a la perfección y una verdadera felicidad. Es por ello que he decidido explayarme en este contenido. O sea, necesito escribir para ayudar a otros, ya que me han pedido los sabios, ya me han precedido los sabios, refiriéndose a este tratado con la afirmación tales como aquel que quiera llegar al nivel de Hasidut, que ponga en práctica las enseñanzas del tratado de Avot. A nuestro juicio, el grado de Hasidut solamente es superado por el de la profecía, o sea, la profecía es mayor. Tal como lo manifestaron, el Hasidut conduce a la inspiración divina por ser que en este tratado están contenidas las mayores partes de la ética y de las buenas cualidades. Más adelante me encargaré de demostrar la veracidad de esta declaración. Y ahora va a dar unas pautas para entenderlo. Antes de comenzar el comentario puntual de cada artículo de esta obra, recuerden que él sí hace como Rashi en la Torá. Cuando llega la primer Mishnah, Moshe Kibel Torah Misinal, él explica, pero esto es la introducción, él necesita dar un marco para que podamos entenderlo. He creído oportuno anteponer ciertos capítulos muy útiles en los cuales hablaré acerca de la mente humana. Estos capítulos servirán al lector como introducción y le serán como clave para comprender lo que más adelante explicaré. Has de saber
que los temas que abordaré en estos capítulos, como así también en los posteriores comentarios al Tratado de Avot, no son cosas que he inventado. Esto es muy importante. No son cosas que yo saco de mi mente, como tampoco son explicaciones que yo haya imaginado o ideado, sino que se trata de principios recopilados de las palabras de los sabios del Talmud y Midrash. O sea, ¿qué está diciendo? Esto es Yiddish, esto es judío, no estoy inventando nada, no estoy trayendo nada de afuera. Todo lo que yo voy a decir, si bien puede ser que sea un lenguaje universal, esto es tradición judía. Y esta es la maravilla de Rambam, porque nosotros vamos a ver inmediatamente que más adelante va a decir, voy a traer cosas de otro lado, pero él dice que las cosas de otro lado también están alineadas, como así también conocimientos formulados en las doctrinas de los distintos filósofos, tanto de los antiguos como de los modernos. También he recurrido a múltiples escritos. En cuanto a ti, y esto es una máxima que él aparentemente copia de Al-Farabi, en cuanto a ti, acepta la verdad sin importar el credo o reputación de quien la formule. Javerim, estamos hablando de la Edad Media, ¿sí? Es increíble lo que dice Rambam. Y lo digo hoy, donde tenemos algunas personas que dicen, no, si no es de un autor judío, si no cita una fuente, si no trae esto, no sirve. Rambam es una persona avanzada de su época y él dice, por ejemplo, si los rabinos del Talmud sostienen algo en función de la ciencia de su época y la ciencia de su época está errada o es superada por otra, no tenemos por qué hacerles caso. Por ejemplo, si la teoría es una teoría donde la Tierra es el centro del sistema solar y nosotros después descubrimos, gracias a la ciencia, que es incorrecto, no tenemos que seguir creyendo eso. Para nosotros que vivimos en el siglo XXI nos parece obvio, pero Rambam en el siglo XII lo dice. Y hay hermanos y hermanas nuestras que todavía, ¿se acuerdan cuando estudiamos el libro de Spinoza, que yo conté que hay gente que iba al rabino y le preguntaba, Rab, ¿puedo leer este libro? O los libros de Harari. Hay gente en el siglo XXI que va y le pregunta al rabino si puede leer ese libro. En realidad, obviamente que debería poder leerlo, y si tiene alguna duda, es una oportunidad para confrontar, estudiar, aprender, profundizar. Es por eso que no me impediré reproducir completamente el texto de alguna obra conocida si lo considero provechoso, y esto no representa falta ética alguna, pues no me atribuyo ni me engrandezco con lo que otro ha dicho, pues juramenté no hacerlo. Y si omito indicar la fuente de tal o cual aserción nuestra, es porque tal prolijidad no conduce a ningún provecho. O sea, no voy a ganar nada si todo el tiempo voy diciendo de dónde lo saqué. Es más, pudiera ocurrir que la mención de dicho autor hiciera creer a aquel que no es lo suficientemente inteligente que las palabras citadas, por ser provenientes de tal autor, no son correctas o que encierran algún error del cual el autor no se percató. Es por ello que creí oportuno callar el nombre de la fuente, proponiéndome únicamente ser útil al lector y revelarle las ideas comprendidas en este tratado de Pirkei Avot. O sea, no quiero tomar tiempo para decir de dónde saqué estas ideas, no voy a demorarme en esto para que alguien, no quiero abrir un flanco para que nadie ataque a esa persona o a ese grupo por donde proviene o por lo que sea, sino que para mí es sumamente importante que la idea se escuche y compartirla. Ahora bien, nombramos la palabra tzadik, la palabra beinoní, la palabra hasid, la palabra rayá no la nombramos, pero en el texto que habla Rambam en el Mishneh Torah, que lo va a escribir mucho más adelante, él define estos conceptos. Y yo quiero que los entendamos para entender cómo funciona esto, que es muy diferente. Ustedes saben que el Baal HaTanya, el primer Rebbe de Chabad, también utiliza estos conceptos, a tal punto que el Tanya se llama Sefer HaBeinonim, el libro de los, teóricamente,
intermedios. En hibrid contemporáneo, Beinoní se utiliza de una manera negativa, ¿sí? Como mediocre, ¿sí? Pero Beinoní acá quiere decir otra cosa, intermedio. En el mundo de Chabad, Beinoní es bien diferente que lo que vamos a ver ahora. Si quieren, me tomo un minuto para explicar la diferencia también. Para Rambam, Tzadik es la persona cuya mayoría de las acciones son buenas. O sea, quiere decir que inclusive el Tzadik tiene algunas acciones negativas, pero la mayoría son positivas. Hay una gran discusión sobre cómo se computan, si todas las cosas tienen el mismo nivel. Bueno, Rambam no es tonto, él da una idea general y después va a explicarlo en forma particular. Claramente tiene que ver con lo que la gente hace en general como su comportamiento. Rayá, que es el contrario, es el que la mayoría de sus cosas son negativas. No quiere decir que no haga algo bueno, pero la mayoría son negativas. El Beinoní es el que tiene la misma cantidad de cosas. Hay un texto bello en el Mishneh Torah, como dije antes, mucho más adelante lo va a escribir Rambam, ya perfeccionando su escritura. Él lo que va a decir es que cada acción cuenta. Nosotros, si yo hago una pregunta de qué somos, Beinoní, Reshaim o lo que sea, la mayoría posiblemente seamos Beinoní o Reshaim, no sé, de acuerdo a cómo uno se evalúa, pero posiblemente Beinonim. Y lo que él dice es que cada acción nuestra modifica primero a la persona. Si yo soy Beinoní y algo malo, me voy para abajo. Si soy Beinoní, algo bueno, me voy para arriba. Pero lo bello que dice Rambam es que esto mismo impacta en la ciudad donde uno vive, o en la sociedad donde uno vive, en la ciudad donde uno vive y en el mundo entero. O sea que da a nuestra acción una dimensión superior. ¿Sí? ¿Vieron cuando alguien dice, bueno, ¿qué pasa si paso el semáforo en rojo y nadie me ve? Bueno, para Rambam, eso, si nadie me ve, también cuenta. Es algo negativo que va en nuestro haber. Y por último, Hasid es un concepto bello. Nosotros decimos Hasid es piadoso. Aquí Hasid quiere decir alguien que hace algo más de lo que se le pide. Por ejemplo, si hay que dar sedaká, si uno tiene un campo y la esquina del campo tiene que ser de una proporción, como mínimo el Hasid es quien da más que eso. ¿Sí? El Hasid es quien pasa el nivel de bondad en forma, obviamente, positiva. Esto es en el mundo de Rambam. Rambam hace de esto su forma de entender el mundo, que es bien diferente del mundo de Chabad. Como no hubo un pedido masivo que explique cómo es en ese mundo, sigo adelante. No digo ¿Puedo nada. hacerte una pregunta? Sí, Marta. Cuando explicaste que la acción de uno modifica, Sí. eso es desde la ética, no desde la Kabbalah, ¿no es cierto? En No, Rambam. esto es Rambam, hay toda una discusión si es cabalista o no, eso es para otro curso. José Faur dice que sí, otros dicen que no, pero esto es desde lo práctico. Si nosotros creemos que yo estoy en equilibrio y supongamos que da la casualidad que la ciudad está en equilibrio y el mundo está en equilibrio, lo que yo haga va a modificar. Si es malo, tiro a todos para abajo, si es bueno, tiro todos para arriba. Es racionalista en este punto total. Con respecto, no sé si David quería que diga lo de Chabad o no entendí. Por favor, sí. Bien. Gracias, David. Por eso te quiero tanto, por eso te entiendo a la distancia. Es muy interesante, en el mundo Chabad es totalmente distinto. Mira si está Él dice así. No estás muteado. Rayá, malvado, ¿sí? Es alguien que hace el mal y disfruta hacer el mal. ¿Sí? No quiere hacer otra cosa. Disfruta, es parte de su esencia. El tzadik es alguien que hace el bien y ya no tiene deseo de hacer el mal. O sea que superó, él incluye el tema del deseo.
es muy interesante, porque el Bala Tanya lo escribió antes de Freud, ¿no? El deseo es lo importante. Y el Beinoní, por eso toda la doctrina del Tanya es sobre el Beinoní. El Beinoní es alguien que no hace nada malo, su acción es buena, pero todavía tiene un deseo de hacer algo malo. ¿Sí? Tiene ese deseo de... ¿Vieron una persona que dejó de fumar hace muchos años? Ya no fuma, pero cuando siente que alguien fuma, dice como que todavía le da ese deseo. Esa es la diferencia radical entre lo que dice Rambam y lo que dice el Bala Tanya, que son dos escuelas diferentes, pero que son también interesantes en sí mismos. Bien, me gustaría, llegamos Yo quiero hasta hacer aquí. una consulta en las dudas. Está bien, para eso. La diferencia entre quien lo escucha en su casa o en el auto es la posibilidad de preguntar. Y vamos a darle valor a eso para justamente para incentivar que lo estemos compartiendo. Ya, surge la siguiente pregunta de acuerdo a lo que tú, para mí, de acuerdo a lo que tú dices. Porque hay personas que nacen con la tendencia a ser mejores que otros. Entonces, alguien que está en el nivel que hace menos cosas buenas y se supera, se supone que hizo un esfuerzo, entonces éticamente, no sé de qué punto de vista, digamos, es más valorado lo bueno. Bien, Pienso, en creo. la literatura rabínica da cuenta de eso. La literatura rabínica dice, en el lugar donde está parado los Balei Teshuvá, nunca puede estar parado un tzadik. ¿Por qué? Porque el Bala Teshuvá hizo todo un esfuerzo, toda una transformación, mientras que el tzadik nunca hizo nada malo, nunca tuvo ninguna... Pero bueno, eso son cosas de la humanidad. Quiero avanzar un poquito más. Lo que vamos a ver en el próximo capítulo, que yo los invito a leer, el próximo capítulo va a ser una descripción de lo que se llama en griego la psige. ¿Qué es la psige? El alma. ¿Sí? Cuando hacemos psicología, es el estudio del alma. ¿Sí? Psige es una palabra que es la que se utiliza habitualmente. Y quiero empezar como introducción. ¿Se ve quiénes son estos personajes? Este es el cuadro famoso de Rafael, la Academia de Atenas, donde voy a ponerlo más grande, a ver si se puede ver entero. Cuéntenme si se ve mejor así. No, sí, ¿Sí o no? sí, Sí, sí. Este es el cuadro que se llama La Escuela de Atenas. Teóricamente está en las galerías vaticanas. Rafael trata de dar cuenta de todos los sabios hasta la época que él vivió, de la ciencia, de la medicina, del arte, de todo, de la matemática, etc. Y en el centro hay dos personajes muy importantes que son Platón y Aristóteles. ¿Sí? No se ve, búsquenlo el cuadro o cuando reciban el PDF lo van a ver de una manera más clara. Platón está mirando hacia arriba, mientras que Aristóteles tiene como una señal hacia abajo. Y con este gesto, Rafael trató de mostrar el mundo de las ideas puras y imposible de cambiar de Platón y el mundo de Aristóteles. Voy a achicarlo otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a Eliezer Schweid, que es un famoso filósofo de la Universidad de Jerusalén, si no me equivoco, que murió hace muy poco tiempo y estaba vinculado al Mahon Shester, al Instituto Rabínico de Jerusalén. Para Rambam, que en algunas cosas sigue a Platón, en especial en los temas de política, de las relaciones entre personas, como dijimos antes, en el tema del alma lo sigue a su discípulo Aristóteles. Ustedes ven que aquí hay un carro con dos caballos. En los escritos de Platón se habla del famoso texto del auriga, que es quien maneja el carro que representa para
Platón el alma. Platón se basa en esta idea de que el Claro. cuerpo es la cárcel del alma. O sea, el ser humano es un ser dicotómico. Y dentro de sí hay dos tensiones, Así una buena y una mala, ¿sí? Y que el hombre tiene que ser el cochero. Así que el alma es el cochero, es el que tiene que manejar entre las dos cosas. No es el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles sostiene que, y en eso lo sigue Rambam, que el alma y el cuerpo es una unidad, ¿sí? Pero que sí tiene diferentes capas. Un aspecto desde abajo para arriba, un aspecto vegetativo, un aspecto sensitivo y un aspecto racional. Obviamente, el aspecto superior es el aspecto racional. Si yo tuviera que invitarlos a ustedes a dibujar al hombre de acuerdo a Rambam, que es un ejercicio que yo siempre invito a hacer, sería una persona con una cabeza gigante y un cuerpo chiquito, porque él cree que lo racional puede dirigir al ser humano. Rambam va a utilizar esto mismo y como ya estamos terminando esta parte, les voy a mostrar algo que voy a mandar, que son, de acuerdo a Rambam, lo que aquí llama el Tratado del Alma, Shmona Prakim, las facultades del alma. ¿Por qué facultad del alma? Rambam va a insistir en que el ser humano es uno solo, es una unidad, porque si no diría, no fue culpa mía, fue culpa de mi sistema linfático que pasó eso. Y si hacemos una disquisición así, estaríamos dividiéndonos como personas. Yo vi ahí que Gerardo puso un aplauso porque eso fue una de mis primeras creaciones con el material que yo le di a Notebook LM, inspirado por él, que siempre me viene diciendo, aprovechá esta herramienta. Y bueno, van a ver que es un cuadro que está bastante bien desarrollado, en especial porque lo utilicé desde el material mismo. Bueno. Rambam va a decir que el alma tiene 5 facultades, siguiendo a los niveles de Aristóteles, dándole una vuelta más a alguno de ellos, y eso es lo que vamos a ver a partir de la semana próxima. Yo quiero, aquí puedo dar lugar a preguntas por 2 minutos, y si no, después nos saludamos y seguimos la semana próxima. Por favor, lean el primer capítulo para poder aprovechar mejor este conocimiento. El jueves sí nos encontramos con el otro curso, con el curso del Baal Shem Tov. ¿Preguntas? ¿Alguien? Yo, Ale, Dale, Marisa, adelante. tú dijiste que no matarás era un valor universal. Uno no asesina. Sí, sí. Ahora, no asesinarás, pero, no es lo mismo. En hebreo dice lo tirzaj, no dice no matarás. Pero uno puede matar si es que uno está defendiendo su propia vida. La tradición judía sostiene que uno debe defender su propia vida. Hay un texto en el Talmud muy famoso que dice, Abale orgueja, si alguien viene a matarte, Ashkem le orgó, levántate y defiéndete. Y el ejemplo más acabado es el ejemplo de, si alguien cruza de noche una reja y entra en tu casa, tenés que defenderte, no puedes preguntarle, ¿es amigo o enemigo? La tradición judía sostiene que hay una legítima defensa, y esa es, yo lo conté en alguna oportunidad, es la gran discusión que tuvo Buber con Gandhi. Gandhi le dijo en un intercambio epistolar, nosotros somos partidarios de la no violencia, y Buber le dijo, ya probamos la no violencia, ahora tenemos que aprender a defendernos. Inclusive, quiero contarles cómo hoy en día, a través de una interpretación del Rav Kook, ustedes recuerdan ese episodio en la Torá que dice Akol Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob, Yadaim Yadei Esab, las manos son las manos de Esab. Lo que dicen los seguidores del Rav Kook, ya fuimos mucho tiempo la voz, ahora tenemos que volver a recuperar la mano, la acción, tenemos que participar del mundo material. Ya tuvimos, ellos dicen, en el Bet Midrash estuvimos 2000 años, ahora tenemos que estar en la calle, en la vida real, en el mundo real.
Bien, que tengan todos buenas noches. Ajá. Nos vemos en la próxima. Gracias, Raf. Muchas gracias, Jav. Y seguimos Muchas gracias. con el Baal Shem Tov, los que gustan, el jueves próximo, 7:30, hora de Santiago. Chao. Nos vemos